¿Qué harías si ya lo ganaste? Si tienes 46 años, un lugar asegurado en el Salón de la Fama del boxeo y una carrera que ha inspirado a millones. La mayoría descansaría, disfrutaría de la vida y dejaría que el legado hablara por sí solo. Pero Manny Pacquiao no es como la mayoría. Este 19 de julio, el legendario filipino regresaría al cuadrilátero para enfrentar a Mario "el Azteca" Barrios por el Campeonato Mundial Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Una decisión que ha sacudido al mundo del boxeo. ¿Está en juego su legado? ¿O está a punto de hacer historia una vez más? Manny Pacquiao no necesita presentación, pero repasemos la magnitud de su legado para entender por qué su regreso genera tanta expectativa y controversia. Es considerado uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos y el único en la historia en haber sido campeón mundial por décadas. Desde los años 90 hasta los 2020, tiene un récord profesional de 62 victorias, 8 derrotas, después de perder por decisión ante el cubano Yordenis Ugas en 2021, anunció su retiro para enfocarse en su carrera política. En 2022, se postuló para la presidencia de Filipinas, aunque no ganó. Desde entonces, había dado señales de que su historia en el boxeo aún no estaba completamente escrita. Pero nadie esperaba que volviera a pelear por un título mundial oficial. Hasta ahora. El regreso ha generado reacciones encontradas. ¿Cómo es posible que un peleador que ha estado retirado por años, sin actividad de nivel, reciba una oportunidad inmediata por el título mundial? Muchos consideran que esto empaña el mérito deportivo, especialmente cuando hay figuras jóvenes como Yaron Ennis, actual campeón unificado de la AMB, FIB y The Ring, que merecen pelear por la unificación. Además, existen preocupaciones legítimas sobre su integridad física, algo que ya se discutió recientemente cuando Mike Tyson recibió una licencia para pelear a los 58 años. ¿Es este regreso un acto heroico o una necedad peligrosa? Manny insiste en que lo hace para hacer historia. Si vence a Barrios, rompería nuevamente su propio récord como el campeón welter de mayor edad. Pero en una época en la que ya no tiene nada que demostrar, algunos se preguntan si el precio a pagar podría ser su salud. Las lesiones, los reflejos disminuidos y el desgaste físico son realidades inevitables. En la esquina opuesta estará Mario Barrios, un boxeador estadounidense de origen mexicano que representa la juventud, el hambre y el presente del boxeo. Con 29 años, Barrios es casi 2 décadas más joven que Pacquiao, lo que marca una diferencia generacional abismal. Su récord profesional es de 29 victorias, 2 derrotas y un empate, con 18 knockouts. Barrios ha sido campeón mundial en 2 divisiones, primero en superligero y actualmente en peso welter, donde ostenta el cinturón del CMB. No es un boxeador que reciba mucha atención mediática, pero ha enfrentado a rivales de alto nivel como Gervonta Davis y Keith Thurman. Y en ambas peleas, aunque perdió, mostró coraje, solidez y capacidad para aguantar presión. Es un peleador técnico, con buen jab, estatura superior a la media en su división y un estilo metódico que puede volverse peligroso si se siente cómodo. Su ventaja física sobre Pacquiao es evidente. Es más alto, tiene mayor alcance y su juventud le permite mantener un ritmo constante a lo largo de los asaltos. Venció con claridad a Yordenis Ugas en una pelea donde incluso mandó a la lona al cubano en 2 ocasiones. Ese mismo Ugas que le ganó a la leyenda filipina hace 4 años. El regreso de Pacquiao plantea preguntas inevitables. ¿Qué tan bien puede rendir un boxeador de 46 años, sin actividad profesional desde 2021, ante un campeón joven y en ritmo? ¿Será este un último destello de grandeza o un error que manche una carrera casi intocable? Esta no es la primera vez que desafía las expectativas. Cuando enfrentó a Oscar de la Hoya en 2008, muchos dijeron que era una locura subir tanto de peso. Terminó retirando al Golden Boy. En 2019, cuando peleó contra Keith Thurman a los 40 años, lo mandó a la lona en el primer round y ganó por decisión dividida. Ha hecho de lo imposible su especialidad. Sin embargo,
Hay una diferencia clave: el tiempo. Nunca antes había estado 4 años alejado del boxeo profesional. A esta edad, los reflejos se pierden, la resistencia disminuye y la velocidad, que siempre fue su arma letal, ya no es la misma. Barrios no es una superestrella, pero es un rival más que competente. No cometerá errores infantiles y su motivación será máxima. Sabe que una victoria sobre Manny, incluso en esta etapa, lo catapultaría a otro nivel. El combate plantea un choque de generaciones, estilos y momentos de carrera. Pacquiao, incluso envejecido, conserva algo de su velocidad y experiencia táctica. Si logra mantener la distancia y conectar con entradas y salidas rápidas, puede frustrar a Barrios. Pero si Mario logra acortar la distancia y llevar la pelea al choque, su juventud y potencia podrían marcar la diferencia. ¿El escenario más probable? Una pelea cerrada en los primeros asaltos, pero con desgaste acumulado, volviéndose clave la preparación para Manny en los rounds finales. El cinturón welter del Consejo Mundial de Boxeo estará en juego. La expectación es enorme. Se trata de un combate oficial, no una exhibición, y eso cambia todo. Este combate también ha generado una oleada de reacciones en el mundo del boxeo. Algunos, como su antiguo entrenador Freddie Roach, creen que todavía puede ofrecer una actuación digna si su preparación es adecuada. Otros, como Teddy Atlas, han expresado preocupaciones sobre su salud y consideran que no debería arriesgarse. En redes sociales, la comunidad boxística se divide entre quienes quieren ver una hazaña épica y quienes temen presenciar una caída innecesaria. Pero esta pelea no se trata solo de títulos. Se trata de legado, de cerrar una carrera que ya es legendaria con un acto final de grandeza. Si Pacquiao gana, se convertiría en el campeón mundial de mayor edad en la historia del peso welter. Pero si pierde, dependiendo de cómo ocurra, podría poner una nota amarga a su historia. No obstante, su valentía ya es digna de respeto. No muchos boxeadores se atreven a tanto, sabiendo que no tienen nada que probar. Es un fenómeno único. Ha sido boxeador, político, actor y sobre todo, una inspiración para millones. Su regreso puede parecer irracional desde el punto de vista físico o deportivo, pero para él, el boxeo siempre ha sido una forma de vida. Esta pelea no es solo una más, es el reflejo de una mentalidad indomable, una noche que puede ser mágica o trágica, pero sin duda, será histórica. Estamos ante el cierre dorado de una de las carreras más espectaculares del boxeo o frente al riesgo más innecesario de los últimos tiempos. El 19 de julio lo sabremos. Lo cierto es que cuando suene la campana, no solo estará en juego un título, estará en juego la esencia misma del espíritu del boxeo. Arriesgarlo todo por algo más grande que uno mismo. Y si Manny logra la victoria, se convierte en campeón mundial a los 46 años. Haría historia como el monarca de peso welter más veterano de todos los tiempos. Sería una hazaña extraordinaria, pero no del todo inédita. Otras leyendas también desafiaron al tiempo con éxito. Si quieres conocer esas historias increíbles, no te pierdas el video que tenemos en el canal sobre los campeones que demostraron que la edad no es un límite. Haz clic ahora para verlo.